La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a tratar un tema muy delicado, muy importante y muy real. El tema del programa de hoy es acompañar al enfermo hasta el final. Vamos a hablar con la doctora Imelda Martínez. Ella es especialista en medicina interna y hematología. Y vamos a ver esta placa, por favor, señor director, que habla del tema. Se considera enfermedad terminal a la fase final de numerosas enfermedades crónicas progresivas cuando han sido agotados todos los tratamientos posibles y se alcanza la irreversibilidad. Sin embargo, la atención del paciente continúa con énfasis en mejorar su calidad de vida. Estudios indican que los pacientes prefieren una conversación abierta y honesta con su médico acerca de las alternativas en cuanto a cuidados desde el principio de su enfermedad. Esto disminuye su tensión y aumenta su capacidad para sobreponerse. Bueno, un tema, yo decía antes de iniciar el programa acá con todo el equipo de producción, un programa bien difícil de hacerlo, ¿verdad? Porque vamos a hablar, nosotros siempre acá en El Doctor en Casa hablamos de prevenir, de cómo evitar, de cómo curar, bueno, pero otra parte de la vida, del día a día de todos nosotros, es justamente eso también. Quien más, quien menos tiene algún amigo o alguien en la familia que ya le pasó esto o que está cursando una enfermedad que irreversible. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo acompañar al enfermo hasta el final, mejorando la calidad de vida, que se sienta lo mejor posible, que esté bien alimentado, que se prepare y prepare a toda la familia se tiene que preparar también? Bueno, de este tema tema difícil, de este tema vamos a hablar en el programa de hoy. Y nosotros al inicio del programa agradecemos. Le agradecemos a las marcas y a las empresas que están apoyando a nuestro programa. Y también hacemos un ejercicio de gratitud, de agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Yo agradezco que estás del otro lado acompañando a nuestro programa. El Doctor en Casa, hecho con mucho cariño, con mucho amor, con mucha delicadeza y con mucho respeto para todos ustedes. Bienvenidos. Hacemos un pequeño corte, enseguida estamos con nuestra invitada. Bien, ya estamos con nuestra invitada, ella es la doctora Imelda Martínez Núñez. Voy a hacer una presentación de la doctora. Es licenciada en Humanidades de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, médica egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista en Medicina Interna por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista en Hematología por la Facultad de Medicina de la Universidad de Aix-Marseille de la localidad de Provence de Francia. Mi pronunciación en francés no es nada buena. Profesora titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, docente de bioética en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y coordinadora del Comité de Bioética del Hospital Central de IPS y invitada del programa. Invitada del programa El Doctor en Casa. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, Vivi. Mucho gusto en estar contigo. Un placer tenerla acá. Y sobre todo, ¿qué tema tenemos que hablar hoy, doctora? Yo le decía a mi producción, Dios mío, qué tema difícil, duro, pero real. Y qué importante es conocer un poquito esto y vamos a aprender contigo, doctora, del tema del acompañar al enfermo hasta el final, cómo tiene que ser ese acompañamiento de personas que ya tienen una enfermedad irreversible y que, bueno, hay que esperar que la enfermedad
transcurse su tiempo y qué hacer con el enfermo así. Es un deber nuestro, de los médicos y de toda gente de salud, acompañar al enfermo hasta el final. ¿Eso qué supone? Eso supone comprensión de la situación del enfermo y de muchos otros factores que acompañan a esa situación. Hay que ver si ese paciente tiene una familia o si está muy solo, si es de mucha edad, si es un joven. Todas esas situaciones hay que contemplar. Y yo suelo decir a mis alumnos médicos que los agentes de salud, la enfermera, el médico, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir internalizando valores y ejercitando virtudes. Es decir, la virtud es el hábito bueno. Claro. Entonces, la bondad, la misericordia, la empatía, ponerse en el lugar del otro y escuchar al enfermo, que es muy importante. Muchas veces este sistema de salud poco favorable para desarrollar una medicina mucho más humana atenta contra esto. El médico no tiene tiempo para escuchar al enfermo. Y a veces el enfermo viene, quiere expresarse, quiere contarle al médico. El médico no tiene tiempo porque hay 20 pacientes que le esperan afuera y después tiene que ir a otro lugar y al de más allá y a su privado y al hospital de clínicas y al IPS, etc. Y el enfermo y la familia salen como más enfermos luego de esa consulta. Entonces, por eso quiero hacer hincapié en esto que es muy importante. La educación en valores, la práctica de las virtudes del médico, de la enfermera y también de la familia, claro, ¿verdad? Porque el enfermo terminal es aquel enfermo en el que se pronostica una sobrevida no mayor a 3 o 6 meses y en el cual la medicina esta que conocemos, la medicina ortodoxa, la medicina nuestra, no tiene ya nada que ofrecerle para curarse. Pero entonces entra a tallar la medicina paliativa, la medicina de los cuidados paliativos, que en realidad hoy día se habla mucho de que la medicina paliativa tiene que ir muy de la mano con la medicina de todos los días, digamos. Es decir, si a un paciente se le hace el diagnóstico, por ejemplo, de una leucemia aguda o de un linfoma, que son hemopatías malignas, o de un cáncer de seno o cualquier otro cáncer, muchas veces el paciente lo pasa muy mal. Sí. Tiene dolores, tiene náuseas, tiene vómitos. Entonces la medicina paliativa tiene que estar actuando y tallando para ofrecerle a ese paciente una mejor calidad de vida. ¿Me expliqué? Perfectamente, doctora. Yo me quedé embobada escuchándole porque es tal cual como usted refiere y la gente necesita, sea enfermo terminal o no, necesita ese médico humano, necesita poder no solamente ir a visitar al médico para que le diga cómo está, para ver los análisis o le diga qué cosas hacer para mejorar, sino encontrar al ser humano del otro lado. Y usted lo dijo muy bien, porque no es porque no quieran hacerlo, sino que somos seres humanos, entonces en medio de tantas cosas, de tantos pacientes, de tantas que tienen que atender en miles de lugares, entonces muchas veces lastimosamente el paciente entra y es atendido lo mínimo indispensable y después ya sale y tiene que entrar otro. Entonces me parece fantástico la introducción que dio a este tema que vamos a tratar hoy y de que es acompañar al enfermo hasta el final. Nosotros tenemos un primer material que queremos compartir con todos ustedes y con nuestra invitada, por favor. Vamos a verlo. Información que debe brindar el especialista médico. En cuanto a la información, esta debe ser adecuada sobre el diagnóstico, pronóstico y posibles tratamientos, lo que permite a los enfermos y cuidadores tomar decisiones. Esta debe ser aportada gradualmente y siempre adaptada a la voluntad, personalidad, comprensión y necesidades manifestadas por el paciente.
La educación acerca del cuidado es esencial porque la familia necesita de entrenamiento en cuanto a los procedimientos diarios. Es primordial mantener una comunicación abierta acerca de las alteraciones que puedan ocurrir durante el proceso y responder a las cuestiones de forma sincera. ¿Qué le pareció? ¿Es así? Sí, está muy bien. El enfermo terminal es una persona que a veces tiene reacciones muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, hay una médica suiza de origen y estudió en los Estados Unidos, psiquiatra, que acompañó mucho a los enfermos terminales, a los enfermos agónicos. Y ella decía, Kubler-Ross, ella decía que el enfermo pasa por diferentes etapas. Y es así, el enfermo cuando se le cuenta una enfermedad grave, una leucemia, un cáncer, una enfermedad degenerativa, una enfermedad incurable, tiene una especie de shock y de negación. No puede ser, no creo, no. Es una etapa dura para el enfermo. No se contenta, no quiere aceptarlo. Luego viene una etapa como de cólera, de rabia, y agrede a la familia, agrede al médico, está con ira. Y todo ello tiene que ser comprendido por el médico y por la familia. Están muy irritados. Son etapas naturales, porque una enfermedad grave le pone en presencia de un fin también, claro, que es la muerte. Y luego viene una especie de negociación. Yo tenía una paciente, una amiga que tenía un cáncer de seno. Cuando le hicieron el diagnóstico estaba destrozada, ¿verdad? Ella y la familia. Claro. Sin embargo, decía la negociación, le pedía a Dios que pudiera ver a su hijita hacer la primera comunión y que fuera a la escuela. Claro. Llegó ese tiempo porque estuvo bastante bien. Y luego, después que quería verla acabando su primaria, terminó. Y luego acabando la universidad, claro, terminó. Entonces, se van poniendo como plazos, van negociando, ¿verdad? Y luego viene puede venir una etapa de depresión, ¿verdad? El saber que va a abandonar a sus seres queridos, sí, a sus hijos, a sus padres, a su esposo. Y esa es una etapa también bastante dura. Que el equipo tratante, porque tiene que ser un equipo multidisciplinario, el que trate al enfermo terminal, claro, para poder ofrecerle la mejor calidad de vida. Es decir, tiene que estar el psicólogo, tiene que estar el fisioterapeuta, el médico especialista, quizás el médico clínico, tiene que estar, es decir, todo un equipo que esté atento para resolver las necesidades del paciente. Claro. Y la familia tiene que ser educada también, capacitada, porque eso es muy importante. Muchas veces el enfermo sufre más cuando los seres a los que él ama no la acompañan suficientemente. Y en nuestro mundo ocurre que el enfermo terminal muchas veces gasta mucho más dinero en ese corto tiempo de su etapa terminal que en todo el tiempo de su vida. Entonces ello supone también gastos, y la familia a veces tiene que saldar esos gastos, claro, y tiene que trabajar más todavía. Claro. Entonces es una etapa difícil. Todo el equipo multidisciplinario tiene que acompañar a la familia y hacerle entender que es una etapa en la que tienen que poner lo mejor de sí para acompañar al enfermo. Es oportunidad, les suelo decir yo a los familiares de mis pacientes, de que ustedes saquen lo mejor que tienen como personas humanas. Sí. Bondad, compasión, perdón, tolerancia, amabilidad, empatía,
una serie de valores que van a ser internalizados y van a permitir el ejercicio de esas virtudes. Claro. Es oportunidad de crecimiento. Hay que mirar el acompañamiento de un enfermo terminal como un tiempo de crecimiento. Y entonces el enfermo que se siente querido, que se siente acompañado, sufre menos y se ocupa de lo esencial, deja todas las cosas viroreí, superficiales que andan por allí y se da cuenta de lo que significa ser persona humana, del valor de sus seres queridos, su esposa, sus hijos, su papá, su mamá, sus amigos. Entonces valora mucho más. Y eso supone, estoy insistiendo y repitiendo mucho porque dicen que la repetición es la base del conocimiento. Estoy repitiendo que este acompañar al enfermo es una etapa magnífica para el crecimiento de todas las personas, primero del enfermo y del entorno también. Entonces la gente sale, después cuando el enfermo se va, la gente sale muy fortalecida, muy... incluso con paz, con serenidad, contenta de haber podido acompañar de una manera muy especial a alguien que se fue. Quienes tuvimos a un enfermo terminal en la vida, en la familia y acompañamos, sabemos de lo que habla, doctora. Y es así. Y es maravilloso ver esa transformación de la persona. Se vuelve mejor persona el enfermo. El enfermo que podía haber sido excelente persona ya, en vida, bien, sano, ¿verdad? Pero en ese momento, porque es enfrentar, es un ser humano que se enfrenta con una realidad que todos nos vamos a enfrentar, porque todos sabemos que nos vamos a morir algún día, solamente que pensamos que todavía no es. Bueno, para cuando la persona que le llega, ese ya es, en cualquier momento es mi día. Entonces hace un análisis de toda su vida, de su escala de valores, de prioridades y trata de transmitir también eso a su familia. Entonces me parece fantástico lo que dice porque es así. Vamos a hablar acá en el programa de la parte médica, de la parte nutricional, de la parte de todo, pero los seres humanos somos todo, un todo. Entonces no podemos dejar de hablar, y me encanta que usted lo diga, doctora, de la parte espiritual, de la parte emocional, que es tan importante, ¿verdad? En todo momento y en este momento, evidentemente. Bueno, me hacen señas, corte, sí, vamos al corte. A la vuelta continuamos, el tema muy interesante, volvemos ya. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Imelda Martínez, especialista en medicina interna y hematología, hablando de este tema de acompañar al enfermo hasta el final. Vimos que hay un montón de necesidades de cariño, de amor, de atención, de tiempo. Y hay un equipo multidisciplinario que dijo la doctora que tiene que trabajar con este enfermo y la familia. Y las necesidades físicas, vamos a ver este material que habla de necesidades físicas de este enfermo. Necesidades físicas son similares a las de cualquier paciente seriamente enfermo. En general, es una progresiva falla de los diversos sistemas a medida que se torna más débil. El tratamiento está dirigido al control inmediato de los síntomas que deterioran la calidad de vida. En casa, el enfermo va a requerir medicación vía oral o subcutánea y acompañamiento, a través de la observación regular y el control eficaz de los síntomas, principalmente dolor y agitación. Algunos cuidados básicos son la higiene corporal, cuidados continuos con la boca para evitar la sequedad, el cambio de decúbito, la vigilancia de la incontinencia y retención urinaria y fecal. ¿Es así, doctora? El material está muy bien hecho. Es así, el enfermo, sobre todo
se siente mal cuando pierde su independencia. Entonces, para ir al baño necesita de una persona. A veces tienen necesidades, no pueden mover los intestinos, eso provoca una situación bastante molesta. Entonces es la familia y el equipo, hablo siempre del equipo multidisciplinario que le tiene que tratar y dar la medicación para mejorar el confort, porque el enfermo puede tener un dolor, por ejemplo, hablando del dolor, sí, puede tener un dolor físico, molestias, tiene caras, al caminar le duele, al darse la vuelta, cuando le hacen la higiene. Hay hoy día medicamentos muy eficaces contra el dolor y hay que usar. Sí. Por ejemplo, ciertos cánceres que pueden producir extensión a los huesos, metástasis llamamos a los huesos, por ejemplo, un cáncer de seno, un cáncer de pulmón. Esas situaciones son muy dolorosas y a veces la medicina no tiene más nada que ofrecerle para curarle. Sin embargo, tiene para mucho calmar, que ofrecer para calmarle. A veces no se tiene muy en cuenta el dolor. Yo te hablo a veces de los hospitales. Enfermera, me duele. Sí, cuando ven al doctor. Y va pasando, y pasan 20 minutos, y 30, y una hora, y todavía no, ahora están en cambio de guardia. Apenas llegue el doctor y yo le voy a decir. En los hospitales pasa. Y a veces en la casa, a veces también ocurre, ¿verdad? No le damos demasiada importancia al dolor físico. Entonces hay demasiadas maneras hoy de calmar el dolor físico. O sea, un enfermo que ya está en la parte terminal no tendría que sufrir de dolor. O sea, ¿por qué no le vas a dar? O sea, una persona que no tiene una enfermedad, tiene un dolor y piensa antes de tomar un medicamento para no tomar y que te haga daño al estómago y que sea un montón de cosas. Pero una persona que ya está postrada en el último tiempo de su vida, por lo menos que pase sin dolor. Claro, es cierto que a veces la morfina es un analgésico muy bueno. Sí. La gente le tiene miedo a la morfina, pero es muy bueno. Y como decís vos, si el enfermo está en una etapa terminal, a veces hay que ir aumentando esas dosis. Claro. Y en ciertas ocasiones puede disminuir un poquito la vida. Sí. ¿Por qué? Porque si es un enfermo con un cáncer de pulmón que tiene mucha dificultad respiratoria, por ejemplo, la morfina, dificultad respiratoria y dolor, la morfina se le da para calmarle el dolor, pero en ciertas ocasiones eso mismo produce una depresión del centro respiratorio y a lo mejor se adelanta un poquito la muerte. Pero el objetivo nuestro es aliviar al enfermo. Pero claro. Ese es nuestro deber. Si no lo podemos curar, Aliviarlo. aliviar siempre. Obvio. Y acompañar. Sí, sacarle el dolor, Bueno. por supuesto. Y si hay medicamentos, si está la morfina, si hay otros medicamentos, usar Claro. eso. Y el dolor puede ser también un dolor psíquico. Le duele tener que sentirse dependiente, sin poder moverse, puede estar deprimido, puede estar angustiado, puede estar sufriendo todo eso. Entonces está el equipo multidisciplinario, el psicólogo, por ejemplo, que lo acompaña, le puede dar medicación para disminuir la ansiedad. Después está el dolor social también, es un dolor en donde se ve ante su familia, ante sus amigos, una persona como que ya no útil. Pero esa también es una situación que él nomás se crea en la mente. Claro. Yo le suelo decir a mis enfermos, suerte que vos les das oportunidad a tu esposa y a tus hijos para que ellos te cuiden y te muestren lo más hermoso que tienen, que es el amor profundo hacia vos. Eso te tiene que dar mucho contento, porque te adoran y de eso tenés que disfrutar ahora. Entonces, como que caen en la cuenta de que sí, de que es verdad, claro. de que todos sus hijos le están mostrando la mejor faceta del ser humano, del ser hijo, ¿verdad? Después viene un dolor que puede ser espiritual, la muerte.
no será, yo porque fumé mucho tengo este cáncer, dice por ejemplo el enfermo. Claro, se culpa. Entonces se culpa, una sensación de culpabilidad que también es muy dolorosa. Por eso, porque fumé, estoy en esta situación, voy a dejar huérfano a mi hijo, voy a dejar viuda a mi esposa, claro, etcétera. claro. Entonces, eso tiene que estar sabiendo la familia y el equipo multidisciplinario para acompañarlo. Claro, claro. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿tenemos que hacer un corte o tenemos minutitos? Tenemos minutitos. Bueno, para necesidades psicosociales, pues yo me puedo quedar acá 2 horas más hablando con la doctora. Vamos a ver el material. Necesidades psicosociales. Las oscilaciones de los sentimientos son comunes, con respuestas emocionales marcadas como negación, shock, ansiedad, insomnio, dificultad de concentración, cólera, culpa, cese de la actividad, depresión y finalmente aceptación y adaptación. El enfermo en esta fase debe percibir que no está solo, que continúa siendo importante y que sus cuidados se extienden hasta los últimos momentos. Se recomienda la expresión de las emociones, dudas y miedos para que puedan ser resueltos por el profesional médico y la familia. El objetivo debe ser brindar alivio, calidad de vida, ausencia de malestar físico y alivio del malestar psicológico, para que esto repercuta positivamente en la condición espiritual del enfermo y la familia. ¿Es así, doctora? Sí, lo que veníamos hablando, el enfermo está en una situación de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero el hecho de sentirse amado le cambia la perspectiva. Y luego de pasar esas etapas que describe Kubler-Ross, la doctora Kubler-Ross, luego de pasar esas etapas, viene una etapa de aceptación, en donde la muerte es vista como una especie de liberación, de aceptación, pero esa manera de sentirse del enfermo va a depender muchísimo del equipo multidisciplinario que lo acompañe y de la familia, claro, de sus seres queridos. Entonces, hay que trabajar esa parte. Por eso hay especialistas en cuidados paliativos, porque no es una cosa fácil. No todos los médicos, ni todas las enfermeras, claro, lo pueden hacer, ni todas las familias. Entonces, el médico especialista en cuidados paliativos es el que va educando, va capacitando, va acompañando al enfermo en esta situación. Y eso hay que comprender. Pero en el fondo yo creo que todos los médicos y las enfermeras que estamos cerca de los pacientes tenemos que tener una serie de capacidades, de habilidades y destrezas para acompañar al enfermo hasta el final. Doctora, ¿es mejor que el enfermo vaya a su casa y pase ahí en los últimos meses, días, o que se quede en el hospital? Y eso depende de muchos factores, Vivi. Depende de muchos factores. El enfermo terminal que no tiene indicaciones de ir, por ejemplo, a terapia intensiva, que el médico especialista en oncología le dice que no puede ya ofrecerle nada. A veces ocurre en esta situación que vienen los hijos o alguien llama al médico y le dice mete la terapia, si hace un paro, que vaya allá, hagan todo lo que se pueda. Y el enfermo no tiene indicación de ir a terapia intensiva, porque la terapia intensiva está hecha para los enfermos que pueden recuperarse, claro, ¿verdad? No para los enfermos terminales, sí, que van además a ocupar una lugar, cama. Y además es un lugar horrible para un enfermo terminal. Es un lugar horrible porque en la terapia los médicos y las enfermeras van haciendo guardias. Claro. Entonces, Y están el todos enfermo mal. les ve a personas completamente diferentes Sí. cada día. Están conectados a tubo, Sí. un lugar frío, Sí. con luces. Entonces,
Y mucha gente cree que eso es lo mejor. Haga, doctor, todo lo que puede por mi paciente. Sí. Y a veces no es lo mejor. Claro. Lo mejor es llevarlo a la casa, acompañarlo para que esa muerte y ese último adiós sea en medio de sus seres queridos. Claro, con amor, que esa despedida sea con amor. Vamos a hacer un corte, ¿sí? A la vuelta seguimos hablando de este tema. Yo ya estoy a punto de llorar, volvemos ya. Muy bien, poquito tiempo tenemos un material, tenemos preguntas de ustedes. Vamos con ese primer material, por favor. Este es último material, por favor, vamos. Los cuidados paliativos comprenden el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo. Los cuidados paliativos no deben limitarse a los últimos días de vida, sino aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad. La transición de los cuidados curativos a paliativos es a menudo gradual y debe basarse en las necesidades individuales de la persona. Sus objetivos son el alivio del dolor u otros síntomas y los aspectos espirituales y psicológicos. Afirmar la vida y considerar la muerte como un proceso normal. Ofrecer un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible y para ayudar a la familia a adaptarse. Utilizan una aproximación de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias. Eso es. Sí. Me gusta lo que decían me gusta lo que decía el material acerca de que hace mucho énfasis en el acompañamiento, la capacitación. Y ocurre que en nuestra sociedad la muerte es un tabú. Sí. Nadie quiere hablar de la muerte. Porque todo lo que sea muerte, dolor, sufrimiento, hay que sacarlo. Y es como no entender la naturaleza de la persona humana. La persona humana es una persona que tiene dolor, que tiene sufrimiento. Y si nosotros queremos sacar de la vida, pues no estamos como entendiendo la esencia del ser humano, ¿verdad? Entonces, hay que hablar de la muerte. La muerte es parte de la vida. Claro. Y me estoy refiriendo mucho a esta doctora Kubler-Ross que habla de que la muerte es como un nacimiento, dice ella, ¿verdad? No, es como una liberación, es estar nomás en otra dimensión. Claro. Aún esto vale para los que de pronto no son creyentes, ¿verdad? Pero es un paso hacia otra dimensión. Y esta sociedad nuestra, una sociedad a veces hedonista, es decir, maximiza el placer, el éxito y no quiere saber nada de la muerte, del dolor. Entonces no se hablan de estos temas. Esto que vos estás haciendo me parece interesante porque da pie a que hablemos y de que entendamos que la muerte es parte de la vida. A todos nos va a tocar alguna vez, unos antes, otros después. Claro. Y tenemos que estar listos. Puede que pasemos muy rápidamente o aquejados por una larga enfermedad. Claro. Pero si la medicina paliativa actúa, es una alternativa a la eutanasia. Claro. Por ejemplo, Claro. la eutanasia, que es la intención de poner fin a la vida de un paciente enfermo, terminal, con los medios adecuados para aliviarle el sufrimiento. Pero eso es un poco acelerar la muerte. Claro. Y a veces el enfermo pide la eutanasia porque tiene demasiado dolor. Claro, que si se dolor le pasa el físico, dolor, tiene dolor espiritual, tiene soledad, tiene necesidad de afecto, de acompañamiento y de cariño. Entonces lo único que quiere es morirse lo antes posible y le pide al doctor, póngame alguna cosa. Pero eso a veces cambia completamente en el paciente, en el que se
se hace lo posible por acompañarlo, por amarlo, para que no esté solo. Claro, se siente etcétera. amado y acompañado. Claro. Y a veces la sociedad tiene mecanismos, por ejemplo, hay grupos de personas que están dedicadas a acompañar a los enfermos, lo cual es muy provechoso. A veces las familias dejan al enfermo solo en ciertos barrios, entonces estos grupos acompañan al enfermo y se sienten contentos, felices. Esa soledad es un poco paliada por el amor, el cariño de los amigos, de las personas que van a acompañarlo. Bueno, tenemos una pregunta que vamos a ver, por favor, de nuestros telespectadores. Vamos a ver. Marta Concepción dice, ¿los cuidados paliativos del enfermo terminal que permanece en su casa pueden ser llevados a cabo por la familia o es necesaria la asistencia de una enfermera? Y eso depende de la situación del enfermo y de la familia. De pronto, un enfermo que tiene que recibir una inyección subcutánea de morfina o tiene que recibir algún líquido por vía venosa todavía en la casa, si la familia no está capacitada, por ejemplo, va a necesitar la ayuda de una profesional que es la enfermera, ¿verdad? Pero si el enfermo tiene una familia con varios miembros, algunos de los cuales pueden acompañarlo y se turnan. Una persona está de mañana, otra está de noche y se turnan y van aprendiendo porque el equipo multidisciplinario les capacita a cuidar a ese enfermo para moverlo y no tenga escara, para aplicarle sus inyecciones, para darle un poquito el alimento, para estar atento a ver si no tiene necesidad de evacuar y no puede los intestinos, por ejemplo. Eso depende de la situación de cada enfermo en esta etapa de la vida. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo con nuestra invitada, la doctora Imelda Martínez. Muchas gracias de verdad por la presencia. Un tema tan difícil que decía yo de tocar, pero fue un tema tocado, hablado desde la experiencia de nuestra invitada y desde el amor que se siente en todo lo que ella está diciendo y haciendo. Muchas gracias, doctora. Igualmente, muchas gracias. Nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con el doctor Jorge Bacante, médico de familia y nutricionista. Muy bien, estamos con el doctor Jorge Bacante, médico de familia, nutricionista mío de la casa. Hola, doc, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? Súper bien, gracias a Dios. ¿Qué tema, doctor, hoy? Profundo y real. Claro, claro. No me encantó todo lo que dijo la doctora. Perfectamente, y estoy totalmente de acuerdo con la colega. Creo que es algo que tenemos que tomar conciencia, nacer, vivir y morir, pero tenemos que tomar esa realidad. Y al paciente en su periodo terminal es cuando más tenemos que ayudarlo, más tenemos que acompañarlo, y desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista nutricional, evidentemente tener siempre presente algo que hemos dicho en varios programas: tu alimento será tu medicina. Entonces, intentar que nuestro alimento, por la patología que sea, no estamos hablando de ninguna patología en especial, sino la que nos está llevando a ese fin de la vida o a una cronicidad de enfermedad, establecer pautas alimentarias que evidentemente la nutrición las tiene bastante bien ubicadas. Por ejemplo, en un paciente con ¿qué es lo que se le afecta? La parte de hidratos de carbono, la parte de proteína, las partes de grasa, se le alteran las vitaminas, se le altera el metabolismo del calcio por la situación de reposo que tiene, de estar en cama, encamado, etcétera, poca movilidad. La hidratación del paciente. La hidratación del paciente no solamente es agua, sino tiene que ser jugos también, caldos, elementos que evidentemente el paciente pueda absorber y pueda tomar. Otra cosa importante, sabemos que el paciente no va a comer como comía siempre,
porque está afectado de una enfermedad, digamos, terminal, y esa enfermedad está condicionando. Pero usted sabe que nuestra cultura en general, la alimentación es primordial. Si come mucho está bien y si come poco está mal. Entonces, intentemos de comprender. Pero hay una cosa que me pareció muy bien. Y que eso, perdón, si come mucho está bien y si come poco está mal, no es correcto. No es así, claro. no es correcto. Perdón, sí. Quiero decir que en este paciente, tomemos un paciente X en una situación terminal, va a comer poco, primero porque su misma enfermedad, su mismo estado lo está llevando a un estado de anorexia. Claro, digamos. Y el estar acostado sin moverse también se gasta el gasto menos. es menor y por lo tanto es menor el aporte. Sí. Nosotros que tenemos que tener presente todas esas alteraciones metabólicas para ir compensándola con esta medida. Presentar los platos como corresponde, con distintos colores que llamen la atención, porciones pequeñas que sean fácilmente asimilables por el paciente, no platos grandes, exigirle, no, amor, cariño. O sea, yo creo que diría, como dijo la doctora, me permito agregar algo más, un trabajo en equipo, pero un equipo con la familia. Claro. Enseñarle a la familia verdaderamente a manejar esa alimentación, esa hidratación, para que el paciente evidentemente sienta amor, porque usted con el alimento está dando amor. Claro. Usted fíjese que nosotros decimos, la madre en su pecho materno o en la madera da amor. ¿Y por qué no le damos amor a ese paciente? No le damos ese cariño, ese apoyo que el paciente necesita en su periodo terminal, que dicho sea de paso, tengamos presente, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Claro. Y desearíamos que verdaderamente estuviéramos tratados con amor, con cariño, con seguimiento, con comprensión, en charlas y armar todo ese plan alimentario con los déficits propios que trae la enfermedad que está provocando este periodo terminal y armarle un plan alimentario, que es lo que evidentemente debemos trabajar nosotros, señora. Y debemos trabajar seriamente. ¿Suplementar o complementar la alimentación? Sí, perfecto. Generalmente sea líquida. Intentemos lo menos posible. Por supuesto, siempre estoy hablando dentro de las características, que la alimentación por sonda sea lo último, digamos, que intentemos de agotar todo lo que podamos hacer, líquido, ¿cómo le voy a decir? Molida la comida, fácil digestión y verdaderamente que sea de fácil asimilación e ir corrigiendo. Esto es un trabajo permanente, diario, y trabajar con la familia en enseñarle a hacer una correcta alimentación. No sé si... O sea, yo evidentemente pienso que uno se ha encontrado, por una de las especialidades que yo tengo, que es la geriatría, en etapas muchas veces terminales de paciente, y justamente en esas etapas donde uno tiene que demostrar ese amor, ese cariño, el hablar con el enfermo, hablar, porque es un pasaje que evidentemente el paciente tiene que hacerlo de la mejor manera posible. Si la vida ha sido dura, que el final sea lo más lleno de cariño. Ay, qué lindo eso. Gracias, doctor. No, gracias a usted por la invitación. Lo esperamos en un próximo programa. Gracias. Bueno, nos despedimos. El tema así, me tocó ahí, en el corazón. Hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.